Bueno, para seguir directamente os voy a comentar que al final instalé la versión 4, la última versión. Por alguna razón tuve algún problema a la hora de compilar. Me instalé la versión 4.2 y al final lo he podido compilar bien para tablets. El encontrarnos con problemas según el dispositivo del teléfono es muy común. Yo he tenido que retocar, por ejemplo, en mi teléfono, en mi dispositivo móvil, he tenido que habilitar una instrucción en modo de la GPU para que funcione bien. Esto es solamente una base de lo que puede ser. Ya tengo creada mi escena, ya funciona correctamente para el dispositivo móvil, cambia de escena, dispara, etcétera. Si yo ahora activo, vais a daros cuenta de que yo, como exporté mi copia de seguridad, puedo directamente ya jugar con mi dispositivo, con mi tablet. Ya he cambiado de nivel. Y de esta manera podemos ir viendo cómo cambiamos de pantalla, etcétera. Vemos cómo salta, porque ya que el mando que viene por defecto, si haces doble clic sobre el botón derecho nos permite saltar, orientar la cámara y así poder buscar a nuestros enemigos para poder pasar de nivel. Dicho esto, para mí es importante ahora que veáis cómo he solucionado los problemas que me han ido surgiendo. Que me han surgido pues unos cuantos, pero para ello estoy aquí para que veáis cómo he solucionado yo los temas. Y al fin y al cabo ha sido bastante simple adaptar mi código a lo que ya teníamos. Si vamos a nuestro protagonista, recordamos que había creado el nuevo script movimiento. En el nuevo script movimiento simplemente copié el código y preparé las variables que ya teníamos. Si vamos a movimiento, veis cómo creé todas las variables que necesitaba, como por ejemplo el prefab destruido, prota destruido, todos los que tenían el otro los creé. Luego fui a control de vidas, lo añadí y de esta manera conseguí adaptar mi código a lo que teníamos. Al fin y al cabo es simplemente adaptar nuestro personaje a lo que teníamos. Si nosotros vamos al prota, a nuestro protagonista, a nuestro jugador, justamente al protagonista, vemos como aquí las opciones que se nos activaron, como el audio, el play on away, que lo desactivé para que no sonara el disparo nada más iniciarnos. Le creé un nuevo Voice Collider y le dije que era Ice Trigger. Recordamos, para que funcionara el disparo sobre nosotros lo tuve que hacer así, ya que como está dentro de un Capsule Collider, que es lo que se desplaza y lo que recibe impactos, etcétera, tuve que hacerlo de esta manera para que afectaran los disparos a nuestro personaje. Si nos fijamos, cuando en el control del juego tenemos un control de vidas, un control de puntos que destruyera las vidas, todo esto simplemente al asignarle el script a nuestro personaje, a nuestra variable, pues ha ido funcionando correctamente. En alguna cosa puede ser que, si os dais cuenta, de que se haya desactivado, otras no, y simplemente le comenté que en el prota destruido también utilicé la explosión, no el anterior prefab que tenía, y como podéis ver simplemente es más de lo mismo que ya teníamos. Como el mando izquierdo va al script movimiento,
están enlazados. Luego la velocidad es el player, ya lo vimos, y de esta manera la cámara activa, la cámara que cuando me destruyen tiene que activarse, el protagonista, y lo que ya dije, la destrucción. El contador, que lo creé en algún momento, creo que no lo llegué a utilizar, pero ahí lo tenemos. Y esto más o menos es lo que he realizado para que funcione mi script correctamente. Si vamos de nuevo a las escenas, vamos al nivel 1, podemos contemplar cómo funciona todo correctamente, y el sonido. Es posible que incluso en algún lugar me he dado cuenta de que hay cosas que no me funcionan bien a la hora de compilar. De hecho, si voy al Protamobile, me llama la atención que a veces cuando compilas te das cuenta de que en algunos lugares pues no me ha funcionado bien el disparo una vez cuando paso de una escena o cualquier cosa de este estilo. Y muchas veces no sé por qué no compilan bien algunas opciones. Puede ser por opciones de compresión, por opciones de Unity que no se marcan bien, y es muy bueno a veces analizarlo todo. Luego, cuando estamos trabajando con sonidos, nos damos cuenta de que tenemos ciertas opciones que a lo mejor no he comentado, pero tenemos cierta prioridad. La prioridad suele ser de 0 a 255. La prioridad suele estar en, si tenemos cientos de audios, cuáles son los primeros audios que se eliminarían. Yo, por ejemplo, si lo pongo a nivel 0, si damos al play, creo que va a ser uno de los más importantes a la hora de sonar. Independientemente del volumen, que ahora suena muy flojito, el sonido está disparando y siempre se oirá mi sonido, ya que tiene la prioridad de nivel 0. Digamos que cuando ya pasara de X en memoria, de X capacidad, la prioridad estaría aquí. Normalmente siempre es bueno dejarlo en un punto medio por cuestiones de memoria. Luego otra cosa que me he dado cuenta, de a veces los impactos no van como tienen que ir, y tenemos que analizar siempre qué es lo que sucede cuando nos impacta. Si en el enemigo, cuando nuestro protagonista nos tocaban, qué sucedía, que cuando eliminaba una vida, y todas estas opciones que teníamos activadas. Por ejemplo, en nuestro script básico, si abrimos movimiento y vamos al que teníamos, que era andar me parece, o protagonista, veíamos todas las opciones que tenía y cuando eliminaba el juego. Pues todas estas opciones tenemos que tenerlas en cuenta para luego aplicarlas también a nuestro movimiento. Si están bien aplicadas, si se instancia bien todas estas opciones, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en la opción de colisión, yo tenía puesto si tocaba el enemigo o va al enemigo, me fuese quitando vidas. Por alguna opción, de alguna manera, no está funcionando correctamente. Tenemos que siempre ir viendo si están bien los tags, si cuando pinchamos en enemigo aquí está bien colocado el enemigo, etcétera, etcétera. O simplemente nos faltan que funcione mejor el easter eggs y cosas similares. Uno de los detalles que al principio me dio problemas fue que no me di cuenta de, por ejemplo, que el Boss Collider, cuando pinchamos aquí, no lo tenía bien situado en el centro. Eso me supuso un problema porque luego las colisiones no funcionaban correctamente. Tenemos que fijarnos muy bien en todos estos detalles, porque fijaros que este es un juego bastante sencillo y tenéis que tener en cuenta todo lo que conlleva hacer un juego ya como este.
Cuando abrimos la interfaz, como podemos ver aquí, la interfaz de la versión 4, nos encontramos que algunas cosas, los iconos y algunas cosas han cambiado, pero prácticamente se trabaja de la misma manera. Es lo que pretendo mostraros ahora. Os he enseñado con la versión 3 porque es muy básico todo y tenéis que buscaros la vida prácticamente para hacer casi todo. Tienen que ir todo con scripts, y aquí hay algunas cosas automatizadas que no quería que vierais y os confundieran hasta que no supierais lo que es el control de un objeto real. Ahora, si nosotros nos fijamos en los prefabs, vamos a ir a los personajes. Una de las cosas que para mí más importantes suele estar es cómo podemos ya visualizar. Si lo recuerdo bien, está bien aquí. Tenemos aquí nuestro protagonista. Lo que más me gusta es que podemos visualizar aquí los objetos, incluso animaciones. Cuando importamos un objeto, incluso si tenemos, a ver si podemos ver las animaciones de nuestro prefab. Tenemos el héroe, tenemos aquí el prota, nuestro prota, y tenemos, creo que las animaciones, pues por aquí. Si arrastramos nuestro prota y buscamos las animaciones, vamos a ir a los standard assets, a ver, el prota. Pinchamos en nuestro protagonista, lo arrastramos, y ahora vamos a buscar, por ejemplo, las animaciones. Si vamos y pinchamos en andar y luego en nuestro prota, aquí podremos ver reproducida la animación. Si vamos al inspector y nos fijamos en las animaciones y pinchamos en alguna, ya podemos ver aquí nuestro protagonista y las animaciones. Si pinchamos en base y arrastramos nuestro protagonista y damos a play, ya podemos visualizar lo que sucede, al igual que si pinchamos en andar, y aquí ya podremos regular incluso las animaciones. Todo esto es una de las novedades que lleva el inspector, el nuevo inspector. El poder, aparte de poder previsualizar nuestro objeto en una escena tridimensional, lleva otras opciones muy curiosas. Hay algunas cosas que me resultan un poquito más muy poco interesantes, otras un poquito más, pero al fin y al cabo todo lo que sea nuevo y mejoras está muy bien. Respecto a la animación, tiene bastantes cosas nuevas, aunque suelen ser bastante complejas. Vamos a ir a la escena de pruebas mejor. Vamos a buscar las escenas. Vamos a buscar nuestra carpeta de escenas. Fijaros lo complicado que puede ser todo si no lo tenéis medio bien ordenado. Vamos a abrir nuestra escena de pruebas. Nuestra escena de pruebas, que crea un terreno un poquito más grande para ir comprobando que está todo correcto. Y vamos a ir de nuevo a nuestro protagonista, y vamos a ir a buscar directamente nuestro jugador. Vamos a ir a nuestro jugador, y aquí ya vemos cómo en el inspector nos marca lo que realiza. Pero si nosotros vamos a nuestros personajes, vamos al personaje inicial, que vamos a ver qué sucede cuando añadimos un nuevo protagonista en FBX. Tenemos aquí una escena que se llama, si no recuerdo mal, creo que este es el primero, ¿no? El que nos trajimos aquí, luego ya le pusimos el nombre de protagonista, pero fijaros, aquí en nuestro inspector ya nos vienen varios detalles. Ponemos, como podéis ver, el genérico, digamos, vamos a decir el heredado, que es el que nos interesa para nuestro objeto, y vemos aquí que ya tenemos asignado nuestro objeto. Si vamos a pastilla, vemos como no nos aparece ninguno por defecto, ya que puede ser simplemente la malla, no es ningún prefab ni nada por el estilo. Está prácticamente en cero para editarlo. Esto es lo que puede ser que nos dé problemas al principio para intuir cómo funciona un poco nuestra manera de trabajar. Y aún así este ya también está editado. Tendríamos que importar un nuevo prefab para crear.
Para evitar confusiones vamos a crear una nueva escena. Vamos a llamarle pruebas 2. Voy a salvar esta. No quiero quiero evitar confusiones. Vamos, de hecho voy a crear hasta una nueva carpeta. Que vamos a llamarle pruebas 2, la cual va a almacenar lo que vayamos a hacer aquí. Lo primero que vamos a hacer es crear un terreno. Fijaros que automáticamente me ha dicho que tengo el parche de Lightwave porque lo tengo sincronizado. Y vamos, en fin, una de las primeras cosas que vamos a ver es que los terrenos no los tenemos en el mismo lugar. Vamos a fijarnos que nos ha desaparecido la pestaña terrenos y tenemos que crearlo como si fuera un game object. Vamos a añadir la luz, la directional light. Vamos a añadir al terreno una textura sencillita para poder visualizar cuando un objeto está en una posición o en otra, que no haría falta ahora. Vamos a ver las nuevas novedades y ya nos viene así, un poquito más intuitivo, y así podemos seleccionar las texturas. Prácticamente es lo mismo, pero resulta bastante intuitivo hacerlo de esta manera. En la carpeta pruebas 2 voy a arrastrar la prueba. Se llama prueba 42 ahora mi objeto, pero al fin y al cabo lo que representa es pruebas de la versión 4.2. Ya vemos que tengo aquí el FBX y vemos como este no lleva nada. Vamos a decirle que le he dado, le voy a dar a aplicar y vamos a pasar a las animaciones, pues, para visualizarlo. Si le doy directamente al play, nos va a hacer todas las animaciones que tenemos. Nosotros tenemos que empezar a buscar. Vamos a pausa y tenemos que empezar a buscar dónde empezaría la animación a andar y dónde acabaría. Prácticamente tiene que ser donde empiece para que cree un loop correcto. Start en el 10. Buscaríamos el frame en el que estamos. Y ahora estamos en el 20. Le damos a aplicar, le ponemos un nombre, para mí esta es una de las partes más importantes que hay de las innovaciones que tiene, y ya podemos visualizar qué es lo que sucede y dónde para un frame y otro. Vamos a visualizarlo. No está correcto, entonces vamos a comprobar cuál sería el correcto. No sería el frame 20. Vamos aquí más o menos nos hace un giro extraño. Recortamos un poco y vamos a ir comprobando los giros que nos hace. Así es mucho más intuitivo y más cómodo, hasta que vemos que no pega ese salto. Y en tiempo real estamos viendo cómo camina nuestro objeto hasta que encontramos un poco de fluidez. Y una de las cosas para mí más importantes que tiene esta versión es que tiene un modo para hacer transiciones de una animación a otra. Una vez que tengamos todos los movimientos creados, tenemos que ver cómo cuando de pasar de un movimiento como de andar al salto, hace esa pequeñita transición. Para no confundirnos ni crear ningún aspecto raro, vamos a ir desde cero. Me he integrado en mi interfaz de momento la ventana Animator
me he pasado nuestro elemento genérico sin modificar directamente aquí. Directamente ya me está guardando alguna opción que no quería, como este elemento es el mismo que usa cuando ya he creado el prefab. Para ello voy a intentar ser muy claro, voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Vamos a seleccionar, fijaros si no está haciendo lo que yo quería. Vamos a ver, vamos a ir a la pestaña, sí, vale, solamente tiene la animación básica. Vamos a rig, para mí es importante, yo lo primero que hago siempre es, le doy a genérico, sin tocar nada en concreto, le doy a aplicar. Tiene que crearte más o menos este pequeñito avatar, que es lo que luego nos va a funcionar. Luego pasamos a animaciones. Yo siempre lo hago así, lo de aplicar, porque en algún caso me ha sucedido de que no nos aplique el avatar, y es muy importante que tenga el avatar. Al importar los prefabs de la versión anterior no nos crea el avatar y entonces no nos funciona igual, ya que si nosotros arrastramos aquí, vamos a ver que tiene aquí seleccionado ya el controller animator por defecto. Si no, no funcionará correctamente. Para ello lo primero que voy a hacer va a ser lo que hemos hecho anteriormente, y es crear las animaciones. Las vamos a crear desde aquí. Vamos a crear la animación andar, y va a ser desde el frame 20 al 30, si no por ahí vamos a comprobarlo desde aquí. Hasta aquí le doy a aplicar, nos habrá creado el andar. Vamos a ver, bueno, más o menos es bastante fluido, me gusta cómo queda. Damos al siguiente. El siguiente vamos a ver cuál va a ser. Después de andar viene el salto. Vamos a crear nuestro salto. Arrastramos más o menos donde va a empezar a saltar y pinchamos justamente aquí. Fijaros que sencillo es, prácticamente sin apuntar podemos visualizar el salto, podemos verlo como queda, queda más o menos. Le damos a aplicar y directamente ya tenemos nuestro salto perfecto. Vamos a pasar al siguiente. Vamos a ver la animación, que es lo que viene después. Creo que es la vuelta, si no me equivoco. Entonces, cuando está en esta posición, aplicamos el nombre vuelta. Me fijo donde tengo el punto a donde te quiero ir, justamente antes de coger ese pequeñito impulso, y hasta que queda más o menos de pie. Entonces directamente aplico, ya tenemos vuelta, y ahora creo que nos queda el disparo. Nuestro último elemento para aplicar en la animación es el disparo. Vamos a añadir uno más, vamos a decirle que se llama disparo. Vamos a ir directamente deslizando sobre el slider después de la vuelta, justamente aquí. Quiero que empiece el disparo hasta que acabe aquí. Le damos a aplicar de nuevo, vamos al nuevo andar, aplicamos que va a ser un loop y le damos también de nuevo a aplicar. Ya tenemos los 4 movimientos necesarios para nuestra escena. Ahora vamos a arrastrar nuestro personaje a nuestra escena. Voy a acercarme un poquito más para visualizarlo lo mejor posible. Ya sabemos que nuestro personaje es estático. Hay algunos personajes que pueden estar animados, que podéis descargarlos directamente desde la Asset Store. Y una vez que ya tenemos aquí nuestro personaje, lo primero que vamos a hacer aquí es vamos a crear vamos a ir a Assets, vamos a decirle Create, y vamos a decirle un Animator Controller.
una vez, vamos a llamarle mis animaciones, como queramos. Vale, ahora lo primero, ya tenemos aquí el estado base, el estado 0, muy importante. Aún no lo tenemos asignado a nuestro personaje, y como casi todas las funciones, como la manera de trabajar de Unity, ya sabemos cuál es. Pinchamos nuestro animator y ya tenemos aquí directamente activado para nuestro personaje el animator. Si pinchamos en play no va a suceder nada porque no tenemos nada, y vamos a empezar a arrastrar animaciones. Vamos a prueba, vamos a pinchar la animación base, siempre viene en color naranja, y el resto va en gris. Si vamos a play, vemos que nos hace un bucle, y la animación base siempre es la que se nos reproducirá. La siguiente función que vamos a ver es cómo crear una transición, muy importante, porque hasta ahora lo que habíamos visto en la programación es que cuando pasamos de un estado a otro es un cambio brusco, pero de esta manera nosotros podemos crear lo que llamamos una transición, y lo que hace es adapta los movimientos de nuestro personaje al siguiente. Entonces no pasa de un movimiento brusco de una manera a otra. Antes de pasar a los parámetros, vamos a crear una transición. Voy a crear, pincho recordamos que podemos, lo importante es donde queremos crear la transición, automáticamente nos sale la flecha hasta la siguiente fase. Luego pinchamos en el siguiente, Make Transition hasta el siguiente, Make hasta el siguiente, y ya tenemos creadas varias transiciones. Incluso ahora podríamos añadirlo hasta el base, pero de momento voy a dejarlo así. Vamos a ver qué sucede. Un segundito. En cámara, Game Object, View, Play. Vamos a ver si quiero que lo visualicemos lo mejor posible, pero pega un pequeño movimiento, un pequeño salto. Observamos que ya hace todos los movimientos y tenemos un pequeño cambio brusco cuando dispara. Creamos una pequeña transición hasta andar y damos al play. Ahora vamos a observar que tenemos aquí unos pequeños parámetros que voy a crear un float y va a ser velocidad, para que entendamos un poquito cómo funciona lo de las transiciones. Esto con programación lo podréis ver de una manera más intuitiva. Vamos a decirle que las transiciones se activen cuando sea mayor de 2. ¿Qué sucederá? Que hasta que no sea mayor de 2 no pasaremos al siguiente. Si ahora nosotros pinchamos aquí y vemos las condiciones, podemos marcar velocidad, y aquí podemos decirle que sea 0.3. Como la velocidad es 2.0, hasta que no sea 0.3 no se activará. Entonces vamos a ver que continuamente anda sin cambiar de transición. Disculpad, es al contrario, 0.1 aquí. Vamos a dejarlo así, vamos a poner aquí 4, y así vamos a verlo mejor en tiempo real. No estaba marcando bien los valores. Ponemos 0.2 y la velocidad es 0.1. Aquí el nivel era muy alto y no me había dado cuenta. Y vamos a ir viendo cómo no cambia de transición hasta aquí, que aquí supere el valor de la velocidad. Es tan sencillo como eso. Podemos crear tantas transiciones como veamos necesarias en para nuestros personajes, y solo harían lo que quisiéramos hasta que pasaran al siguiente nivel. Podemos crear transiciones y luego manipularlo con programación como hemos hecho, y de esta manera cuando pase de un lugar a otro pues funcionaría. Incluso podemos siempre crear una transición de ida y vuelta.
De esta manera vamos a crear la condición para que se repita. Lo que haría sería volver a andar después del salto. Entonces, si nos vamos a subir el control para que sí funcione, entonces lo que va a hacer es todo el tiempo lo mismo: anda y salta, independientemente de que luego hubiera una transición al siguiente, ya que la ida y vuelta funciona así. Hace un ciclo cerrado hasta que se cumpla a lo mejor otra condición que puede ser, vamos a ver que aquí tenemos lo que son variables booleanas, etcétera. Por ejemplo, bool puede ser una variable booleana que se active, por ejemplo, en salto una opción, o que salte por algún otro o pase por alguna zona. Si se activa esta opción, que dé la vuelta, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo, sigue funcionando todo prácticamente exactamente como funcionaba, con lo que todo lo que hemos hecho sigue funcionando igual. De hecho, esto es simplemente para que visualicéis esta herramienta, que es nueva, ya que necesitáis programar mucho para llegar a un nivel que sea necesario usar este tipo de elementos. Yo tampoco he usado mucho esto porque es una herramienta muy nueva y no he tenido mucho tiempo para buscar más información, pero con todo lo que hemos visto hasta ahora, usar estas pequeñitas herramientas nuevas para hacer transiciones, etcétera, tampoco os va a suponer un gran reto. Quería que vieseis cómo funciona un poco el Animator, y pasamos ahora a la siguiente parte del Animator, a ver, para que veáis más o menos cómo funcionan otras opciones que he omitido hasta ahora. Para no liaros, he creado un nuevo proyecto, y lo siguiente que vamos a hacer va a ser ir a Windows y vamos a ir a la Asset Store. Abrimos nuestra Asset Store. Y una vez que tengamos abierto, vamos a buscar lo siguiente: Space Robot, ya que es un objeto gratuito que he encontrado. Nos va a servir muy bien para nuestro ejemplo, y vamos a descargarnos nuestro personaje. Recordamos que tenéis que estar registrados. Estoy descargándolo y voy a hacer una pausa para que no se os haga largo a vosotros. Ya lo tenemos, importamos, y una vez que lo tenemos importado, pues quiero comentaros unas cosas. He seleccionado este objeto porque es bastante fácil de configurar, ya viene todo bastante claro. Una vez ya os hablé de las opciones que teníamos aquí. Y bueno, vamos a pasar ahora a ver cómo preparamos un rig de este personaje. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es decirle, en este caso, que es tipo humanoide, y que le vamos a darle a create from this model. En el momento que le demos a aplicar, ya se nos va a activar en esta opción la opción de configurar, y en el momento que le damos a configurar, mirad lo que sucede. Le damos a salvar. Tenemos que salvar la escena, vamos a decirle prueba, le damos a guardar, y automáticamente vamos a ver esta ventana, toda la jerarquía de huesos que tiene, incluso esta ventana de aquí, que vamos a ver que está en color verde ahora mismo, que está marcando los huesos que tiene nuestro personaje. Automáticamente lo ha creado en cruz, lo ha forzado. En algunos casos es posible de que no os lo cree en cruz, y tenéis que forzar esa opción. ¿Cómo podemos llegar a ese punto si veis que salen unos skeletons, unos huesos en rojo? Simplemente primero le damos a Mapping, Automap, y luego en Pose tenemos que darle a Enforce T-Pose. Lo que hace es automáticamente nos crea esta postura en T,
y de esta manera funcionará muchísimo mejor nuestro rig. Si nosotros vamos haciendo doble clic sobre los huesos, como podemos ver aquí, nos va acercando a cada zona de cada hueso, y podemos apreciar aquí también cómo se ha denominado cada parte, cada hueso. Y eso es una cosa que quería comentar, ya que si hacéis un rig fuera del software, tenéis que tener siempre en cuenta de que se tiene que llamar de este mismo modo. Y si nos fijamos aquí, tenemos la opción de definir el tema de los músculos, y cuando tenemos seleccionado a veces un objeto, fijamos que ya podemos hacer rotaciones desde aquí, e incluso animaciones, ciertas opciones ya predeterminadas, que ya tenemos los dedos, abrir los dedos, cerrarlos. Ya hay un montón de opciones ya que podemos utilizar y convertirlas en nuestros movimientos. Es algo complejo el controlar todos estos parámetros dentro de este software, ya que tampoco hay tanta información y son opciones muy nuevas, y esto puede llegar a resultar un problema bastante complejo a la hora de trabajar, ya que una de las cosas que siempre he pensado yo que son muy importantes es la cantidad de información que hay sobre estos elementos. Fijaros cómo ya empiezan a salir cosas extrañas, poses extrañas. En teoría no nos tendría que ahora salir prácticamente nada, pero es por culpa de estas cositas que al tocarlas me han deformado hasta llegar a la fase en la que estaba. Ahora lo que voy a hacer lo siguiente es explicar cómo añadir todas las animaciones que vienen dentro ya predeterminadas de nuestro objeto a nuestro IDLE, y veréis cómo os va a gustar. Ahora vamos a cargar desde Assets, de nuevo desde el Asset Store, vamos a cargar ahora unas animaciones ya creados para Mecanim, se llaman Mecanim Examples Stems, y para ello vamos a buscar de nuevo y les vamos a cargar los movimientos ya definidos, que hay de mucha calidad, seguramente están creados con mockup y seguro que nos va a servir para lo que queremos realizar. Buscamos el Mecanim, que va a ser el que vamos a descargar, le vamos a dar download, y es el que vamos a utilizar para nuestro personaje. Vamos a ir a darle a descargar. Bueno, esto es el primero que quiero que os importéis, son ejemplos de escena para que veáis cómo está creado. Y luego el siguiente que quiero que os importéis es uno que es de capturas de movimientos. Vamos a ver un segundo, que es lo que vamos a utilizar ahora también. Esto os va a venir muy bien tener estas escenas. Hasta que no se importe no me va a dejar seguir. Un segundo. Ahora vamos a buscar RAW por la palabra RAW y vamos a buscar RAW Mockup Data for Mecanim. En esta cuestión vamos a ver y vamos a descargar RAW Mockup Data, es gratuito. RAW Mockup Data, me parece, sí. Estos son 120 megas, si no me recuerdo mal. Y os recuerdo que todo esto estoy seleccionando es gratuito y os va a servir para poder animar prácticamente sin ningún esfuerzo, ¿no? Vais a comprobar este método de animación, que es muy práctico para la versión 4, que ya os digo que es lo más potente que ha incorporado. Son archivos algunos bastante pesados, el otro
ha usado un montón de escenas y bueno, y ahora quería mostraros lo siguiente. Vamos a esperar que cargue e importemos. Ya está importando, está descomprimiendo. Le damos a importar. Era un paquete pesado, ya por fin los tenemos aquí. Vamos a ver el RAW mockup, vemos animación y animation y vemos que tenemos aquí lo que es el idle. Lo primero que tenemos que hacer de nuevo es crear un animator controller para asignárselo a nuestro personaje principal. Una vez que tenemos el animator controller, se lo tenemos que asignar directamente a nuestro personaje, y esto ya lo habíamos visto en la anterior tutorial. Una vez que ya tenemos directamente nuestro personaje aquí, vamos a buscar el idle neutro. Vamos a decir que el idle normalmente recordamos que es la animación por defecto que suele llevar. Entonces lo primero que voy a hacer voy a cambiarle el nombre, voy a ponerle base. Le voy a decirle quieren que apliquemos el movimiento. Y este mismo clip ya que ya tenemos aquí, lo vamos a arrastrar a nuestro idle, que bueno, nuestro idle va a ser nuestro movimiento base a nuestra escena. Vamos a ver qué sucede. Ya tenemos aquí ese movimiento estático, el movimiento que nos ha creado automáticamente nuestro objeto. No en todos, a veces vienen los movimientos también cuando te bajas la aplicación. En estos casos tenemos que a lo mejor darle a aplicar y cambiarles el nombre, pero como podéis ver que ha creado tiene una pequeñita animación bastante interesante. Si nosotros vamos a idle y vamos viendo las opciones, aquí podemos ver lo que hacen, incluso aplicarlo. Podríamos modificar la animación que ya tenemos por una de estas, buscar la que más nos guste. E incluso, pues en este caso, pues podemos eliminarla, buscar otra. Vamos a ver cuál era la que en esta giraba, me parece. Pues simplemente convertirla en nuestro movimiento base. Aplicamos. No sé si ahora nos los va a coger por defecto como el bueno. Vamos a ver base, vamos a decirle con otro nombre y le damos a enter, aplicamos base B, pinchamos, arrastramos, sí que nos lo ha cogido. Vamos a probarlo y vemos cómo gira, y ya tenemos nuestro movimiento base genérico de cuando está esperando nuestro personaje antes de animarlo. Para ello vamos a volver a nuestro idle y vamos a ver las opciones que tenemos. Voy a buscar a lo mejor algo como correr. Vamos a visualizar las opciones que tenemos. Esta me gusta. Voy a darle, vamos a quitar aquí, vamos a ver de nuevo. Vamos a llamarla correr. Le damos a aplicar y ahora buscamos correr y creamos lo de siempre. Vamos a crear una pequeña transición y de esta manera vamos a ver a nuestro objeto como cuando acabe su animación empieza a correr. Vamos a crear un pequeño float, vamos a decirle
0,2. Vamos a pinchamos aquí, vamos a decirle que va a ser velocidad el carácter, y vamos a seleccionar velocidad, y ahora vamos a decirle 0,3. En este caso, como es tan lento, no vamos a casi a apreciar lo que sucede hasta que no llegue a ese punto, pero esto es lo que deberíamos de hacer, y cuando pasará con programación ya deberíamos de poder realizar que empezase a correr cuando queremos nosotros, o en este caso cuando acabe la animación. Es más de lo mismo. Podríamos decirle que empezara a correr y buscar en el scripting cómo funcionaría. Si nos hemos dado cuenta, al aumentar la velocidad automáticamente ha cambiado la animación. Ahora la ponemos a 0 y no hace nada. Va a seguir esperando automáticamente hasta que añadimos, si no recuerdo mal, en el momento que le daba 0,4 hemos aumentado la velocidad, ha empezado nuestra animación de correr. Esta sería la manera práctica de animar y hacer transiciones con lo que es nuestra nueva herramienta de la 4, que es la Animator. No es una herramienta que yo domine mucho, ya que nunca he necesitado hacer estas cosas, porque todo lo hago en herramientas externas como Lightwave. Y en fin, espero que esta pequeña introducción os haya orientado de cómo funciona. Y bueno, y un pequeño detalle también es observar que si vamos al Scripting Reference podemos ver un poquito cómo funcionan, cómo podemos llamar a las animaciones, aunque más o menos, como podéis ver, animation.play, este tipo de cositas que hemos visto de una manera o de otra. El hacer un rig en una herramienta como Unity puede llegar a ser complicadísimo, ya que no tenemos muchas opciones. Si no haces el rig exactamente como se visualiza en Unity, es decir, como lo tenemos aquí con los skeletons, con todos los huesos y todas estas cositas que lleva, puede llegar a ser un trabajo realmente horrible en ese sentido, ¿no? De no enterarte de qué es lo que estás haciendo en cada momento. Y yo os recomiendo que hagáis algún curso como el que vamos a dar de Lightwave para enterarnos un poquito de lo que es cada cosa. Si no sabes cómo funciona el mundo del 3D, o no sabes cómo funciona el mundo de la programación, puede hacerse todo un poco cuesta arriba. La animación y el modelado y la iluminación 3D y todo lo que conlleva puede abrir muchas puertas luego a la hora de poder trabajar con cualquier herramienta, sobre todo si es de videojuegos, independientemente de que uséis Unity, el motor u otro engine como el de Crytek o Unreal. Si no tienes conocimientos de 3D previos, todo puede ser una odisea para muchos que no hayan aprendido a hacer nada de este tipo de cosas. Hacer videojuegos no es solo usar un engine, una herramienta como esta, como el Unity o como Unreal, sino que parte de muchos conocimientos como de 3D, programación, iluminación, renderizado. Es un mundo bastante complejo. Espero que os haya gustado esta parte. En total es buscar scripts de programación basados en esto. Tampoco es diferente a lo que vimos hasta ahora de la versión 3. Es bastante intuitivo todo. Y aunque esta herramienta no la lleguéis a usar mucho, porque yo creo que las transiciones tampoco las hace como debería, esto debería ser bastante más suave, y al fin y al cabo lo que hace es simplemente suavizar un poquito, pero tampoco conseguimos ese resultado deseado que quizá lo conseguiríamos con un poquito de más preparación en un buen rig y animado en otro software.
Bueno, hasta aquí esta parte de herramientas nuevas de la 4. Espero que os haya gustado cómo podemos animar. Y bueno, nos vemos en la siguiente tutorial, que explicaremos otras opciones que no he llegado a ver, y me gustaría que echarais un vistazo a estos scripts tan simples, pero vamos, no es nada que no sepáis hacer ya, creo, con lo que hemos visto hasta ahora.